6 alimentos que funcionan como un tinte natural para el cabello gris. Y antes de que piense que todo es genética o simplemente la edad, déjeme decirle algo incómodo. En muchos casos, el cabello plateado no aparece solo porque los años pasan. Aparece porque el folículo pierde el combustible que mantiene vivo el pigmento. No es magia, es biología. Dentro de cada hebra existe un sistema de enzimas y minerales que protege su color natural. Cuando ese sistema se debilita, el gris avanza, pero cuando vuelve a recibir lo que necesita, puede ralentizarse mucho más de lo que imagina. En este video le mostraré los 6 alimentos específicos, respaldados por estudios científicos, que ayudan a nutrir el color desde dentro hacia afuera. No estamos hablando de suplementos caros ni de promesas vacías. Estamos hablando de una lista de compras que podría cambiar la historia de su cabello. Si siente que encaneció demasiado rápido, necesito ver esto hasta el final. Bienvenida de nuevo a nuestra comunidad. Hoy no venimos a resignarnos, venimos a actuar. Si al mirarse al espejo siente que el gris avanza y que su cabello ya no refleja la energía que aún vive dentro de usted, quiero que escuche esto con calma. No necesita gastar cientos de euros en tintes ni en tratamientos agresivos. En muchos casos, el encanecimiento no es solo una cuestión de edad, es un proceso biológico. En medicina lo llamamos acromotriquia, una disminución de la producción de melanina en el folículo piloso. Y muchas veces la fábrica del color no está cerrada, simplemente está debilitada por déficit de micronutrientes y estrés oxidativo. Hoy voy a revelarle 6 alimentos económicos comunes en cualquier mercado de España y con un impacto sorprendente en la salud capilar. Y este es solo el comienzo, porque los otros 5 alimentos que veremos a continuación son igual de accesibles y pueden convertirse en su estrategia natural para fortalecer el color sin depender de productos químicos ni de gastos innecesarios. Quédese conmigo, porque el cuarto alimento es el que casi nadie está utilizando correctamente y puede marcar una gran diferencia. Ahora vamos a la lista. El primer alimento es absolutamente esencial si desea apoyar el color natural de su cabello. Es uno de los más densos en micronutrientes para el folículo piloso y sin embargo la mayoría de nosotros lo hemos eliminado de la mesa. Hablo del hígado de ternera. Sé que algunas ya están frunciendo el ceño, pero le pido que escuche la base científica porque es realmente reveladora. El componente clave aquí es el cobre. Su organismo no puede sintetizar melanina sin una enzima llamada tirosinasa. Imagine la tirosinasa como la trabajadora experta que aplica el pigmento en cada hebra, pero esta enzima depende totalmente del cobre para funcionar. Sin cobre suficiente en sangre, la actividad enzimática disminuye. La hebra crece, pero sin color. Esto no es una suposición. Investigaciones publicadas en la revista Biological Trace Element Research analizaron niveles séricos de cobre en personas con encanecimiento prematuro y relacionado con la edad. Se observó una correlación directa entre niveles bajos de cobre y mayor grado de canas. En la alimentación moderna consumimos carne muscular, pero raramente vísceras, donde el cobre es más abundante. Al excluir el hígado, limitamos el sustrato necesario para la síntesis de melanina. Piensa en el folículo como una impresora con papel suficiente pero sin tinta. El hígado actúa como esa tinta biológicamente disponible. No necesita grandes cantidades. Aproximadamente 120 gramos una vez por semana son suficientes. Puede picar finamente y mezclarlo en salsa de tomate natural con hierbas o incorporarlo en albóndigas. Conservarlo refrigerado y consumirlo fresco garantiza mayor estabilidad de nutrientes. A continuación, el segundo alimento se enfoca en el efecto de blanqueamiento interno. Nuestro cuerpo produce peróxido de hidrógeno como subproducto metabólico. Cuando somos jóvenes, la enzima catalasa se descompone en agua y oxígeno. Con la edad, la actividad de catalasa disminuye y el peróxido puede acumularse en el tallo capilar, favoreciendo la pérdida de pigmento.
Para apoyar este sistema antioxidante, las almendras son una excelente opción. Son fuente de vitamina E, zinc, manganeso y también aportan cobre. Estos minerales actúan como cofactores en la actividad de enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa y la catalasa. Estudios académicos han relacionado el encanecimiento con el estrés oxidativo derivado de este mecanismo. Consejo práctico: remoje un puñado de almendras en agua durante la noche. Este proceso mejora su digestibilidad y facilita la absorción de nutrientes, especialmente en personas mayores con menor producción de ácido gástrico. Consumir entre 10 y 15 almendras al día, bien masticadas, puede integrarse fácilmente en el desayuno o la merienda. Guárdalas en recipiente hermético y en lugar fresco para preservar sus ácidos grasos saludables. Pasamos ahora al tercer alimento, y aquí hablamos de algo que muchas mujeres mayores desconocen: la importancia de la vitamina B12 y otras vitaminas del complejo B para mantener la pigmentación. La vitamina B12 es esencial para la síntesis adecuada de ADN y para la formación de glóbulos rojos que transportan oxígeno al cuero cabelludo. Cuando existe deficiencia, las células del folículo, que se dividen rápidamente, son de las primeras en resentirse. ¿De dónde puede obtener vitamina B12 de forma natural? Principalmente de alimentos de origen animal como sardinas, caballa, almejas, mejillones, huevos y lácteos enteros. Las sardinas y la caballa, además de vitamina B12, aportan ácidos grasos omega 3 que mejoran la microcirculación. Consumir pescado azul 2 o 3 veces por semana es una estrategia práctica y accesible en España. Los huevos, especialmente la yema, contienen vitamina B12 y biotina, otro nutriente relevante para la salud capilar. Puede consumir un huevo al día si no existe contraindicación médica específica. Cocinarlos a baja temperatura preserva mejor sus nutrientes. Los lácteos fermentados como yogur natural o kéfir también aportan vitamina B12 y favorecen la salud intestinal, lo cual mejora la absorción de micronutrientes. En personas con baja ingesta de alimentos animales, la levadura nutricional fortificada puede ser una opción complementaria. 2 cucharadas al día, añadidas a cremas de verduras, ensaladas o sopas, proporcionan una cantidad significativa de vitaminas del complejo B. Consérvese en frasco cerrado, lejos de la humedad y la luz directa. Piensa en la vitamina B12 como el combustible que permite que el oxígeno y los minerales lleguen al folículo piloso. Sin ese suministro adecuado, la fábrica del color trabaja con dificultad. Con una alimentación constante y equilibrada, rica en estos alimentos, se crea un entorno metabólico más favorable para la síntesis de melanina. Estamos justo en la mitad del protocolo. Si esta información le está resultando útil, le invito a apoyar el video con un me gusta. Así ayudamos a que más mujeres maduras descubran que no todo se resuelve con un tinte y que muchas veces la solución comienza en el plato y en la constancia diaria. Y ahora prepárese, porque el cuarto alimento no solo nutre el folículo desde dentro, sino que actúa directamente sobre la inflamación silenciosa que acelera la pérdida de pigmento, y casi nadie lo está utilizando con esta intención. Ahora veamos el alimento número 4. Este suele pasar desapercibido cuando se habla de cabello, pero en realidad es la base silenciosa de todo el protocolo. Usted puede consumir hígado, almendras y alimentos ricos en vitaminas, pero si su sistema digestivo no absorbe correctamente esos nutrientes, el beneficio será muy limitado. Aquí entran los alimentos fermentados como el chucrut o el kimchi. La relación entre el intestino y la salud capilar se conoce como eje intestino-piel. Con el paso de los años, la mucosa intestinal puede volverse más permeable y la diversidad del microbioma se reduce. Esta situación favorece inflamación sistémica de bajo grado, un proceso que muchas veces no produce dolor visible, pero sí altera múltiples funciones metabólicas. Cuando el organismo detecta inflamación, prioriza órganos vitales como corazón, cerebro y pulmones.
el cabello deja de ser prioridad biológica. Además, determinadas bacterias intestinales participan en la síntesis de vitaminas del complejo B, incluida la biotina, esencial para la estructura y la textura del cabello. Revisiones clínicas publicadas en el International Journal of Trichology han señalado que los síndromes de mala absorción se asocian con hipopigmentación capilar. Si el entorno digestivo no es adecuado, minerales como hierro y cobre no se absorben eficientemente. El chucrut aporta probióticos vivos y ácido láctico que ayudan a restaurar el equilibrio intestinal y mejorar la digestión. Consejo práctico: añada una cucharada sopera de chucrut crudo y no pasteurizado junto a la comida principal al menos 4 veces por semana. Consérvelo siempre refrigerado y evite calentarse en exceso para preservar sus bacterias beneficiosas. Puede integrarlo como acompañamiento de pescado, carne o incluso en ensaladas templadas. Imagine su intestino como la tierra de un jardín. Si la tierra está reseca y pobre, ninguna semilla prospera. El chucrut actúa como fertilizante que regenera el terreno donde germina su salud. El número 5 nos ofrece el escudo protector de los melanocitos. Hemos hablado de producir pigmento y de mejorar la absorción, pero ahora debemos proteger las células frente al estrés oxidativo diario. Aquí entran las moras y los arándanos. Estas frutas contienen antocianinas, antioxidantes responsables de su color oscuro intenso. En la naturaleza, el color profundo suele asociarse con protección frente a radiación y agresiones ambientales. En el cuerpo humano, estas moléculas ayudan a neutralizar radicales libres, compuestos inestables que dañan membranas celulares y estructuras internas. Investigaciones en el Journal of Investigative Dermatology han demostrado que el estrés oxidativo acelera el envejecimiento de los melanocitos del folículo piloso. Cuando las defensas antioxidantes disminuyen, estas células pueden entrar en apoptosis, un proceso de muerte celular programada. Una vez que los melanocitos se pierden, la recuperación del pigmento es mucho más difícil. Consumir una taza diaria de moras o arándanos frescos o congelados sin azúcar añadido aporta vitamina C y antocianinas protectoras. Puede incluirlos en el desayuno con yogur natural, en un batido con leche vegetal o simplemente como merienda. Mantenerlos refrigerados y consúmase dentro de pocos días para preservar su capacidad antioxidante. Piense en estas frutas como guardianes que protegen la fábrica de pigmentos frente a agresores invisibles. Finalmente, llegamos al alimento más potente de esta lista, el número 6, el que en muchas culturas tradicionales se considera el secreto mejor guardado para el cabello oscuro y fuerte. Hablamos de las semillas de sésamo negro. En la medicina tradicional china se han utilizado durante siglos para apoyar la salud capilar y la vitalidad general. Desde la perspectiva nutricional moderna, son extraordinariamente ricas en hierro, zinc, cobre, calcio y grasas saludables. Publicaciones en el Journal of Drugs and Dermatology han señalado que las deficiencias de hierro y zinc se asocian con alteraciones en la pigmentación y calidad del cabello. Las semillas de sésamo negro ofrecen una matriz mineral altamente biodisponible junto con antioxidantes naturales presentes en su pigmento oscuro. Puede tostarlas ligeramente a fuego bajo durante unos minutos para activar sus aceites y potenciar su aroma. Después puede espolvorear una cucharada diaria sobre ensaladas, verduras salteadas o pescado al horno. Otra forma tradicional es preparar una papilla o gachas. Puede moler una cucharada de semillas de sésamo negro en un molinillo hasta obtener un polvo fino y añadirlo a una taza de avena caliente.
Cocine la avena con agua o leche durante unos minutos y agregue el sésamo molido al final para preservar sus nutrientes. También puede mezclarlo en un batido matutino junto con frutos rojos. Si prefiere una preparación más concentrada, tritura las semillas hasta formar una pasta similar al tahini y consérvala en un frasco de vidrio en refrigeración. Una cucharadita diaria es suficiente. Guárdala siempre en recipiente hermético en lugar fresco y seco para evitar la oxidación de sus grasas naturales. Imagine estas semillas como pequeñas baterías de reserva que recargan los minerales esenciales del folículo piloso. Si el hierro y el zinc están presentes en niveles adecuados, la maquinaria celular que produce melanina funciona con mayor estabilidad. Ahora que ya conoce los 6 alimentos, permítame ayudarle a convertir esta información en acción concreta, porque el conocimiento sin constancia es solo teoría, y la constancia, a su edad y a la mía, es poder silencioso. Le propongo un plan sencillo de 30 días. No es extremo, no es complicado, es estratégico. Semana 1. Comenzamos preparando el terreno. Cada día incluya una cucharada de chucrut crudo junto a la comida principal para mejorar la absorción intestinal. Añada un puñado pequeño de almendras remojadas por la mañana, 2 cucharadas de levadura nutricional repartidas entre comida y cena. El objetivo de esta primera semana es fortalecer la digestión y activar enzimas antioxidantes. Semana 2. Mantenga lo anterior y añada hígado de ternera una vez por semana, aproximadamente 120 gramos. Puede cocinarlo a la plancha a fuego suave o integrarlo picado en salsa de tomate natural. Esta semana comenzamos a aportar cobre biodisponible para estimular la tirosinasa. Semana 3. Incorpore una taza diaria de moras o arándanos. Puede alternarlos en el desayuno o merienda. Continúe con almendras, chucrut y levadura nutricional. Esta fase protege a sus melanocitos del estrés oxidativo. Semana 4. Añada semillas de sésamo negro diariamente. Una cucharada tostada y molida sobre avena, yogur o ensalada. Puede preparar gachas calientes con avena y sésamo molido por la mañana. Si prefiere algo más práctico, triturarlas y consérvese en un frasco hermético en el refrigerador para usar cada día. Durante estos 30 días no buscamos milagros instantáneos. Recordemos que el cabello crece aproximadamente 1 centímetro al mes. Observe las raíces nuevas, observe la textura, observe el brillo. La biología responde a la repetición. Y aquí quiero decirle algo muy importante. La nutrición interna es la base, pero el cuidado externo es el complemento. En este canal ya hemos hablado en profundidad sobre el uso de romero para estimular la microcirculación del cuero cabelludo, sobre enjuagues con hojas de guayaba ricas en antioxidantes y sobre el uso tradicional del fruto del árbol de acacia conocido como bóveda para aportar brillo y fortaleza. Puede preparar una infusión concentrada de romero, dejarla enfriar y utilizarla como último enjuague después del lavado. Puede hervir hojas de guayaba durante 10 minutos, colar y aplicar el líquido en el cuero cabelludo masajeando suavemente. Estos gestos no sustituyen la nutrición, pero crean un entorno saludable para el folículo. Imagine que su cabello es como un jardín. La alimentación son las raíces que nutren la tierra. Los cuidados externos son la luz y el agua que lo acompañan. Ambos trabajan juntos. Quiero ser honesta con usted. Esto no es una carrera de velocidad, es una maratón consciente. La industria del tinte promete resultados en minutos. La biología real trabaja en semanas y meses. Pero cuando el cambio viene desde dentro, es más estable, más saludable y más coherente con su bienestar integral. La disciplina diaria
es un acto de amor propio. Cada cucharada de chucrut, cada puñado de almendras, cada semilla de sésamo negro es un mensaje que usted le envía a su cuerpo diciendo sigo aquí y me cuido. Si decide comenzar hoy, escriba en los comentarios la palabra constancia. Me encantará acompañarla durante estos 30 días. Y si quiere profundizar en los cuidados externos, visite los otros videos del canal donde explicamos paso a paso cómo utilizar romero, hojas de guayaba y otros remedios tradicionales para apoyar un cabello más fuerte y luminoso. Recuerde, no se trata solo de cubrir las canas, se trata de honrar su historia sin dejar que la edad defina su vitalidad. Y ese poder, querida amiga, comienza en decisiones pequeñas repetidas cada día.